Salvete, salvete omnes, yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día me he venido a un espacio increíble que tenemos en la provincia de Palencia, la Villa Romana de la Olmeda, una de las más conocidas de toda la península ibérica y de verdad que merece la pena que vengáis a verla. Vamos a hacer una pequeña visita a lo que os vais a encontrar en esta musealización, además del año 2009, que ha dejado un espacio impresionante, tanto por supuesto arqueológico como didáctico. Así que vamos a dividir nuestra visita en dos partes. Primero vamos a ir a ver los baños de esta gigantesca villa de más de 4.000 metros cuadrados y después, para los que os quedéis hasta el final del vídeo, vamos a ir a ver la joya de esta villa, que es el gran mosaico del Oecus, del comedor central, que os va a alucinar. De verdad, merece la pena que os quedéis hasta el final y ya sabéis que si os gusta este contenido podéis dejar vuestro me gusta, mi plaquet, y podéis suscribiros y dejar por aquí debajo un comentario. Así que vamos a adentrarnos en esta Villa Romana de la Olmeda, que ya estáis pudiendo ver que tiene unos mosaicos impresionantes. La verdad es que conserva una buena cantidad de estos pavimentos de teselas romanos. De hecho, os puedo acercar un poco la vista para que ya vayáis viendo el detalle que tienen todas estas decoraciones pavimentales. Y es que ese es el mayor atractivo de esta Villa Romana de la Olmeda, porque estamos, por supuesto, en un espacio que ha sido durante muchos siglos un campo de cultivo y la mayor parte de los muros no la conservamos más que al nivel de la base, con lo cual son esos pavimentos los que nos han permitido conservar toda la estructura intacta. Fijaos, porque estamos entrando justo por la puerta de la villa. Este sería el corredor porticado que nos permitiría dar acceso a las personas que vinieran, y por aquí tenemos precisamente ese pasillo de entrada. Fijaos que en esta parte inicial tenemos dos torres, una a cada lado de este porticado, y es que estamos en el siglo IV, el momento de auge de este espacio, de esta villa, en un momento que ya sabéis, el sistema social ha cambiado totalmente en el mundo romano. Ya no estamos en un mundo de ciudades, ya no estamos en un mundo totalmente conectado, globalizado económicamente, comercialmente, sino que tenemos estos latifundios, estos espacios en el campo en los que una familia con todos sus esclavos, en este espacio en el que estamos, se han encontrado hasta 3 necrópolis con más de 700 cuerpos a lo largo de, por supuesto, varios siglos de habitación de esta gran estructura. Como os decía, entonces, lo que tenemos aquí es un señor, un dominus con su familia, que está explotando todo el territorio de alrededor y, por supuesto, debe tener protegida su casa, y de ahí esas torres y esa gran entrada monumental que prácticamente nos está diciendo que esto es un buen fortín bien defendido, en el que ahora nosotros vamos a entrar por invitación. Precisamente este espacio es una villa que se desarrolla ya desde seguramente finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo, pero que se hace en un espacio que está un poquito alejado de este, no es el mismo conjunto exactamente, y que sí, en el siglo IV ya se consigue una gran monumentalización. Hay un dominus que desea hacer este gran espacio para vivir y para producir a través de esa gran cantidad de esclavos que seguramente tendrían aquí también, en lo que se conoce como la pars rústica, la parte productiva de la villa, y que hoy no vamos a visitar, porque lo que vamos a ver, lo que se ha excavado, es toda la parte de poder, toda la parte de ocio, toda la parte de representación, que es la que cuenta con estos espectaculares mosaicos que estábamos viendo aquí, e incluso algunas decoraciones en mármol, objetos que se han encontrado a lo largo de las excavaciones. Unas excavaciones que empezaron en el año 1968, momento en el que de forma particular y privada el dueño de estos terrenos empezó a excavarlos, y no fue hasta el año 1980 cuando finalmente ya cedió esos terrenos y la Diputación de Palencia comenzó un proyecto reglado de excavación, de musealización, que ha culminado en este año 2009 con la estructura de musealización que estamos viendo nosotros ahora precisamente, y que realmente es la que da un verdadero valor a este yacimiento. Fijaos, porque es muy interesante lo que nos han dejado aquí. Esto es un testigo de excavación, es decir, este es el nivel del suelo de ese campo de cultivo
cuando todavía no se había excavado toda esta estructura. Es decir, tenemos que imaginarnos una superficie en extensión agrícola que estaba en este nivel. A partir de aquí y hasta este otro nivel de abajo es todo lo que se ha excavado. Realmente la potencia de excavación no es excesivamente grande, el paquete de tierra que se acumuló sobre los restos ya expoliados de antiguo no es excesivo, pero lo justo para poder permitirnos conservar estas verdaderas maravillas que estamos aquí. Como os estaba diciendo, estamos en el siglo IV, estamos invitados aquí por el dominus de esta villa, que desgraciadamente no conocemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, pero sí tenemos la seguridad de que era una persona con una, bastante acaudalada, vamos a decir, para poder construirse una villa de eso, de más de 4.000 metros cuadrados y con una zona de residencia de más de 3.000, o sea que verdaderamente impresionante. Estamos invitados aquí por ese dominus y por su familia, y lo primero que vamos a hacer, nada más llegar a este territorio que en verano es bastante caliente, todo muy seco, por supuesto, estamos en el centro de la península, y muy frío en invierno. Por lo tanto, vamos a ir a los baños, vamos a refrescarnos un poquito, vamos a relajarnos y vamos a hacerlo en un espacio que tiene, por supuesto, este apoditerium, este vestuario inicial que tenéis aquí y que vemos ya en el fondo, por ejemplo, allí el frigidarium con esos ábsides, una estructura polilobulada, y también vemos un poquito más allá las estancias de aguas ya calefactadas, como lo estáis viendo, que son el tepidarium y el calidarium. Mirad cómo tenemos también por aquí las decoraciones de esos mosaicos, incluso con un pequeño resalte en el pavimento, lo cual es muy interesante. Y por supuesto, si venimos a las termas, también, como ya sabéis, estamos hablando de unas termas que son totalmente no salutíferas, sino simplemente por higiene, pues, cómo no, vamos a tener nuestras letrinas. Ahí tenéis la recreación en madera de los asientos de la letrina y por debajo discurre, como podéis ver, ese canalillo que siempre debía llevar agua corriente para que todos esos excrementos pudieran irse rápidamente, no se acumularan y causaran malos olores. Porque al fin y al cabo la cuestión de la higiene era fundamental, y en una villa como esta más todavía si resulta que tenemos, por ejemplo, invitados que pueden venir a acompañarnos, como estamos haciendo nosotros ahora con precisamente este dominus en el siglo IV. Mirad que estas termas tienen también este espacio de aquí, una gran sala polilobulada, absidiada, espectacular, que además tiene el pavimento totalmente calefactado, lo estáis viendo ahí, tenemos el hipocauston con esos canales de calor que vienen por debajo del mosaico y que nos van a permitir que en una sala tan grande como esa podamos tener totalmente una sensación muy confortable. De hecho, ahora vamos a pasar hacia otros espacios de la villa que ya son de habitación propiamente dichos y que también tienen ese sistema de hipocauston. Esto es algo increíble. Imaginaos que solo las personas con más capacidad económica podían permitirse tener unos comedores grandes y que pudieran usarse en invierno, porque podían darle ese sistema de calefacción que permitía que pudieran estar tranquilamente. Seguimos caminando, dejamos atrás la zona de baños, que es realmente espectacular, y nos vamos a atravesar ya esta zona intermedia que nos va a dar acceso a este gran peristilo. Es muy interesante ver cómo aquí han recreado estos arcos para darnos a entender que estamos en una zona precisamente porticada y que en el centro tiene este espacio en el que nos encontramos, pues, en un lugar ya a cielo abierto. Tenéis que imaginar ese porticado con este espacio completamente abierto y una zona central en la que, por supuesto, también tenemos recogida de aguas. Veis ahí como tenemos la canaleta que nos va a recoger todo el agua de la lluvia, porque, por supuesto, en una villa como esta necesitamos recoger ese agua porque no tenemos un sistema de acueductos, no tenemos unas canalizaciones que de otra forma nos podrían traer agua hasta aquí, así que hay que aprovechar todo el agua que sea posible. Caminamos en esta zona, vamos viendo algunos mosaicos también, porque la verdad es que la mayor parte de las estancias de esta villa se han encontrado pavimentadas con mosaico, algunas también con opus signinum, que es ese pavimento, ya sabéis,
de hormigón hidráulico, como podemos ver precisamente en estas estancias de aquí, y otras simplemente son de tierra apisonada, lo cual nos dice que seguramente no tendrían unas funciones muy importantes en cuanto a la representación y en cuanto al ocio de las personas que vivían aquí. Estamos caminando por encima de estas pasarelas que nos permiten disfrutar de estos mosaicos que tenemos aquí precisamente con esas decoraciones geométricas muy interesantes y muy típicas de este siglo IV. Fijaos en estas decoraciones con esvásticas precisamente, y recordad que las esvásticas no tienen absolutamente nada que ver con el mal uso que se les dio después en el siglo XX y que son símbolos muy utilizados en el mundo romano y en muchas otras culturas. Mirad por aquí cómo veíamos esa canaleta que venía desde el peristilo, la tenemos por debajo de nosotros, precisamente nos permite llegar a verla hacia esta zona de aquí. Seguimos viendo estas estancias, vemos las decoraciones geométricas de este pasillo. Fijaos la cantidad de metros cuadrados de mosaico que se han conservado en esta villa, lo cual nos está hablando de la magnitud del hallazgo que tuvo que producirse aquí en ese año 68 y el interés que ha suscitado, por supuesto, desde los años 80 y hasta la actualidad, siendo una de las villas más famosas, si no la más conocida seguramente, de toda la península ibérica. Y caminando, hemos llegado hacia esta zona en la que podéis ver muchas más habitaciones con mosaicos geométricos y especialmente esta de aquí. Un comedor de un tamaño bastante grande, pero que, como veis, tiene la particularidad de que está completamente hueco por la parte inferior con ese hipocaustón, con esa estructura calefactada. Esto es lo que os decía, este comedor. Ahora vais a ver que el comedor principal, el gran oecus principal con el mejor mosaico de la villa, que ahora vamos a ir a ver, es todavía mucho más grande, pero este, aun siendo un poquito más pequeño, es bastante impresionante y sobre todo se puede usar en invierno porque no hace frío gracias a que todo el pavimento es calefactado. Es un suelo radiante, la sensación debía ser espectacular y sobre todo para la gente que venía invitada aquí por ese Dominus, el hecho de entrar en un comedor y que estuviera completamente calefactado daba una sensación increíble y sobre todo prácticamente una veneración hacia ese personaje que se podía permitir un lujo como este. Veis que la estructura tiene toda una serie de suspensura, esas pequeñas columnitas que están hechas en este caso de ladrillos y que hacen que toda la parte interna tenga lo que se llama la concameratio. Fijaos cómo también está presente aquí ese resalte justo en el absidado trasero en el que se abre esa estructura del fondo. Incluso vemos algunas partes en las que tenemos algo de pintura parietal, algo que no se ha conservado en gran medida en esta villa por lo que os comentaba, porque el nivel del terreno estaba prácticamente al ras de los muros y sí nos ha permitido conservar los mosaicos, pero en este caso no esas estructuras superiores de los muros que sí han aparecido en el derrumbe. Ahora vamos a hablar precisamente del final de esa villa, porque tenéis que pensar que esta villa es del siglo IV, en ese momento de esplendor entre los emperadores Constantino y Teodosio, ¿no? Ese gran largo siglo IV que tuvo tantos cambios en el mundo romano, pero la villa siguió en activo en el siglo V y hasta el siglo VI, en el que vamos a ver ya los últimos momentos de abandono de las estructuras. Mientras tanto, seguimos viendo algunos de estos mosaicos que están decorados. Por ejemplo, este es precioso con una serie de peltas en color rojo y color negro. Las peltas son esos escudos que llevaban las amazonas y que aquí están formando parte de toda la decoración de esta sala lateral que tenemos aquí como auxiliar al comedor que veíamos en este punto. Ahora sí, ha llegado el momento de ver el espacio más impresionante de la villa, el espacio principal, el gran comedor, el gran oecus central, que es uno de los mosaicos más grandes y más famosos de la Hispania romana. Vamos a verlo. Fijaos, porque tenemos aquí este gran oecus que está completamente decorado con el mosaico y fijaos que además de la decoración geométrica que ya hemos visto en otros espacios, tenemos también dos grandes escenas, una primera en esta parte de aquí y otra en la parte trasera. Vamos a empezar, por tanto, a ver
las escenas que tenemos. Vamos a ver la primera parte, esa escena cinegética, esa escena de caza que nos muestra una serie de animales que están siendo cazados y otros que incluso están haciéndolo pasar mal a los propios cazadores, como estáis viendo en esta esquina de aquí. Fijaos en este caballero que está siendo atacado por una tigresa, en cómo tenemos una serie de animales, una fauna realmente que difícilmente podrían ver aquí en la provincia de Palencia, aunque algunos animales, otros sí, como este jabalí que tenéis en esta parte de aquí. También veis un león en esa esquina. Realmente es espectacular la escena que tenemos en este punto del mosaico. Pero realmente el más interesante de todos es el mosaico central, que lo tenemos justo detrás. Ahí lo podéis ver mejor y voy a intentar acercar la cámara todo lo posible para que lo veáis con mucho detalle. Fijaos, porque tenemos una decoración de una gran cenefa que rodea toda la escena y en la que se distinguen distintos elementos que son realmente interesantes. Mirad, tenemos en las 4 esquinas de la cenefa las representaciones de las estaciones del año, de las cuales conservamos solo 3, ahí las tenéis, porque la última está dentro de ese espacio que, por desgracia, hemos perdido. Por ejemplo, podéis identificar perfectamente a la representación del invierno, que está aquí con la cabeza velada, un poco para eliminar ese frío del invierno, y esa es la representación que nos está intentando transmitir. Fijaos, por ejemplo, también en esta parte de aquí, en la que tenemos una serie de medallones con caras que son perfectamente realistas y reconocibles, lo que nos está queriendo quizá decir que se trata de personas que a lo mejor vivieron en esta villa romana de la Olmeda. Mirad, porque también tenemos alrededor de esas caras, de hecho las están sujetando, 2 ánades mirando hacia los lados opuestos, y las colas de esos ánades se convierten después en unos delfines, lo cual es impresionante, muy detallado este tipo de mosaico que nos están mostrando aquí y que realmente nos habla de la riqueza que tiene esta villa para tener un comedor como este. Pero sin duda lo más interesante de todo esto es el mosaico central, la gran escena central que nos muestra uno de los mitos más queridos seguramente por la tradición romana, ya que viene del mundo griego, y es que se trata de la escena de Aquiles en Squiros. Ya sabéis que Aquiles había sido ocultado por su madre en la isla de Squiros y allí se le había ocultado en un gineceo, entre las mujeres de la isla, y ahí podéis ver precisamente cómo tenemos algunos personajes que vamos a destacar. Mirad, ahí tenéis una puerta entre 2 grandes columnas con unas cortinas, y en el centro está Rea, la reina de la isla de Squiros, con algunas mujeres más. Y fijaos que la figura principal es la de Aquiles, que está justo ahí con ese escudo en la mano, como ahora veremos el por qué tiene ese escudo. De hecho, Aquiles, si le veis, lleva incluso pendientes de mujer. Es muy interesante porque va disfrazado, está oculto. ¿Y por qué está oculto Aquiles entre las mujeres de la isla de Squiros? Pues porque la leyenda decía que si Aquiles iba a la guerra de Troya, acabaría muriendo, aunque sin Aquiles nunca se podría ganar la guerra de Troya, por lo cual ahí había un conflicto importante y Aquiles fue ocultado, hasta que llegó un comerciante que traía ropas, joyas para las mujeres, pero que muy hábilmente, porque ese comerciante no era otro que Ulises, Odiseo, había escondido debajo de esos objetos de mujer unas armas, un escudo, para que Aquiles lo viera y se rebelara. Así que fijaos cómo precisamente estamos viendo el momento en el que Odiseo, que es esa figura que aparece ahí a la derecha, está entregando todo ese baúl. Ahí le tenéis, ese personaje es Odiseo, y Aquiles, al ver ese escudo, no puede contenerse y lo coge, se destapa, se descubre completamente, tira las ropas de mujer y
pues se revela como el gran guerrero que era y se va directamente hacia la guerra de Troya, donde efectivamente ganarán la guerra a los troyanos, pero Aquiles, como ya sabemos, acabará muriendo. Es un mosaico fantástico este que tenemos aquí en el Oecus. Realmente es complejo verlo por lo grande que es desde nuestra posición, aunque tenemos que pensar que, claro, en su época tampoco estaba pensado para verse desde arriba. Nosotros, de hecho, lo estamos viendo más arriba de lo que los propios dueños y sus invitados lo vieron nunca, porque está hecho para ser pisado, recordemos. Y además tendríamos que imaginar con una serie de triclinios, con una serie de lechos y también con muebles que estarían adornando toda esta sala para poder hacerla también funcional, porque no olvidemos que estamos en un gran oecus, estamos en un gran comedor. Es realmente espectacular este espacio que nos brinda la villa romana de la Olmeda con este mosaico tan impresionante que, recordemos, los romanos estaban siempre muy interesados en representar en este tipo de tanto mosaicos como pinturas las gestas del pasado, tanto de la Ilíada como de la Eneida, de las grandes épicas de los siglos anteriores. Recordad que estamos en el siglo IV y que para ese momento ya tanto la Ilíada como también la Eneida tenían una antigüedad bastante importante. Hay que decir que este mosaico en concreto recuerda mucho, por ejemplo, a una preciosa decoración que está en las bóvedas de la Domus Aurea de Nerón, del gran pabellón del Monte Opio, que ya sabéis que podéis venir a visitar conmigo en persona en los viajes de Antigua Roma al día y que disfrutaréis viéndolo, porque realmente la calidad que tienen esas pinturas, pensad que es un palacio imperial, no tiene igual. Es muy interesante porque la escena es prácticamente la misma y claro, nos separan pues 3 siglos entre la una y la otra, lo que nos habla también de que las costumbres, y sobre todo en el siglo IV, que ya estaban añorando los tiempos pasados, pues no cambiaron tanto, ¿no? Intentaban siempre, adaptándolo por supuesto a sus nuevos ritmos y a su nueva estética. La estética del siglo IV es bastante diferente a la del siglo I, pero nos muestran cómo esas tradiciones siempre se mantienen. Así que, como os decía, si queréis venir a ver esa otra representación de Aquiles en Esquiros en la Domus Aurea de Nerón, lo podéis hacer conmigo en los viajes de Antigua Roma al día. Dejo el enlace en la descripción por si os queréis apuntar para tener más información cuando las fechas de la próxima temporada estén disponibles. Pues bien, vamos a hacer un último paseo rodeando el peristilo, sobre todo para hablar, como os comentaba antes, del último momento de la villa, de un momento ya de abandono, sobre todo especialmente hacia el siglo IV, que se ve representada en el registro arqueológico, especialmente a través de algunos restos y acumulaciones de huesos de animales, algunas astas, las vamos a ver ahora precisamente por aquí, que nos muestran ya cómo la villa se está usando para acumular algunos residuos, especialmente aquí en la parte de la entrada, y que, bueno, están aventurando ya un desuso importante. Pensad que, claro, han pasado 2 siglos realmente de utilización continua del espacio de habitación de la villa y que a partir de ese momento ya no es algo que sigan utilizando porque se les ha quedado quizá demasiado grande. Mirad, por ejemplo, por aquí, como os estaba diciendo, aquí en este pasillo lateral, como tenemos esas astas que nos están hablando de ese abandono, de esa acumulación de restos ya de un espacio completamente en desuso. Así que hemos vuelto al punto inicial, ya estamos otra vez en la entrada de la villa. Vamos a darle las gracias al Dominus y a su familia por habernos mostrado este espacio tan increíble que es la villa romana de la Olmeda, y ya podemos concluir nuestra visita. Hemos estado en los baños, hemos visto los mosaicos, hemos caminado por sus pasillos a través de ese gran peristilo distribuidor central y, por supuesto, hemos visto el impresionante mosaico del Oecus de Aquiles en Esquiros, que es una verdadera joya de la arqueología de Hispania. Así que nada, yo aquí ya me despido, voy a salir de la villa, voy a ir hacia otros lugares y, por supuesto, os los mostraré en los próximos vídeos, así que si no te quieres perder nada, ya sabes que te puedes suscribir, que puedes activar la campanita y así no te perderás el próximo vídeo que tengas aquí en Antigua Roma al día. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí una semana más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Yo soy Néstor Márquez y nos vemos en el próximo. Bene vale.